presentes, como hemos venido pues en todos estos días haciendo nuestras conversaciones virtuales acerca de diferentes temas. Ayer empezamos con uno que es la importancia del sentido de humor, de la risa, ¿cierto? Considerando la risa como un elemento, digamos, paliativo, que sirve para remediar, que sirve de catarsis, y tiene una cantidad de enfoques diferentes a reírse como tal, ¿cierto? Además, ayer comentamos algunos de los factores y elementos que mueve la risa dentro de la cotidianidad de las personas, dentro de las relaciones de las personas, pero también como elemento que nos permite a nosotros, digamos, activar endorfinas, serotonina, todas estas neurotransmisores que lo que propenden es por mantener el bienestar de las personas, ¿cierto? Ayer estamos hablando de eso, quisimos mostrar como algunos chistes, considerando que nosotros no somos cuentachistes, pero algunos chistes que las personas hacen de sus condiciones, digamos, de inestabilidad mental, mostrando que uno de los factores más importantes de la risa es uno no tomarse muy en serio, es uno reírse de sí mismo, pero no como un castigo, sino como un factor que lo que hace es animar todos estos humores. Antiguamente los griegos, humor para los griegos, humor son como los fluidos que están dentro del cuerpo. Entonces todo esto que nosotros tenemos y demás, y nos permite una cosa muy importante, y es que nos quita, digamos, cuando nosotros nos burlamos de sí mismos, tenemos muy buen humor de sí mismo, nos permite mostrarnos ante los demás como personas de mucha seguridad, y hace que las personas sean más empáticas con nosotros. Entonces, no nos tienen con conmiseración, sino lo que hacen es tenernos empatía. Eso es muy importante. Entonces, hoy vamos a continuar con algunos chistes. Vamos a transmitirlos enseguida. Nos gustaría que entonces, antes de mostrar estos chistes, nos cuenten algunas de sus experiencias, algunas cosas que han, digamos, hecho el trick, el twist o el cambiecito con una situación jocosa, una anécdota jocosa, simpática, han hecho que haya mejorado una buena situación y que ustedes la recuerden pues de manera grata. Entonces no sé si alguien quiere tomarse la palabra y contarnos algo que haya pensado en estos días y nos lo comparta. Gracias, Claudia. Si alguien quiere contar o si tú Gracias, quieres contar. Camilo. Entonces, muy bienvenidos de nuevo a esta tarde de 5 de mayo. Esperamos que la actividad de hoy sea muy fructífera, sobre todo para motivarnos a buscar razones, sucesos, eventos para reírnos, para divertirnos y para que así nuestro paisaje emocional esté cada vez más armónico. Para el día de ayer había una tareita pendiente. Quien tenía alguna anécdota personal o quien tenía algún chiste relacionado con nuestra situación de crisis en salud mental. Entonces, tienen abiertos los micrófonos. ¿Me escuchan? Sí, te Buenas escuchamos tardes. perfecto, Cecilia. Buenas tardes, qué bueno estar con ustedes otra vez y recordándome pues de una anécdota para mí muy importante. Fue un tiempo que yo estuve tratándome mucho con un médico bioenergético para los problemas estos de depresión. Entonces él me practicaba mucha terapia neural, acupuntura, bioenergética. Entonces, una vez yo fui tan mal, pero mal, que él me dijo, vea,
yo no quiero ser el responsable de que a usted le pase algo. Usted en este momento necesita un psiquiatra porque realmente yo no, lo que yo le hago en este momento no le va a servir. Bueno, entonces yo era llorando y llorando. Y yo decía, ay, no, 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 yo no quiero ir donde un psiquiatra, yo no quiero, es que no quiero, es que no. Y lloraba y lloraba y lloraba. Bueno, y así llorando me vine para la casa y entonces me tocó pues ir donde el psiquiatra. Al cabo de por ahí a los 2 o 3 meses que yo estaba en el centro y estaba estudiando, me encontré con él una vez en un restaurante así de pura casualidad. Y entonces me vio pues toda contenta, toda alegre y me dijo, ay Cecilia, ¿qué hubo? ¿Y usted cómo siguió? Entonces yo ahí mismo empecé a reírme y a decirle, ay no, si usted viera, mejor dicho, gracias, aunque me costó muchas lágrimas y todo, pero gracias porque esa vez usted me mandó precisamente para donde me tenía que ir, vea, gracias. Y yo me reía y yo le decía, vea, yo en ese momento que estaba con usted lloraba y ahora me río de lo bien que estoy. Entonces, para mí esa fue una experiencia muy maravillosa durante todo este proceso de salud mental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Esas son las anécdotas que, que nos demuestran que la situación no siempre es tan catastrófica como la pensamos. Muchísimas gracias por tu participación. ¿Quién más quiere participar, aportarnos algún evento de una hospitalización o del diagnóstico que tengan para, para compartir esta tarde o con su familia? Bueno, entonces vamos a empezar con la presentación de Juan Ramiro. Tiene la palabra Juan Ramiro. ¿Comparto las diapositivas yo, Claudia, o las compartimos desde tu pantalla? No, compártelas tú tranquilita. Bueno, muy bien. Bueno, estas son una serie de chistes eh, tipo viñetas o caricaturas que nos comparte Claudia de un caricaturista que se llama Papeto, el cual es la primera vez que yo conozco y pienso que es un maestro de la caricatura y sobre todo del sarcasmo. Me gustan bastante porque son muy sarcásticos. Precisamente toda la colección que nos presentó Claudia es acerca de situaciones, digamos, de inestabilidad mental o de trastornos mentales. Entonces, la primera es como lo ven, entonces dice, me separé de mi esposa por tener amante y ahora que me casé con mi amante, lo único que deseo es tener una aventura con mi ex esposo, ¿cierto? Entonces ahí, pues para mí lo que está mostrando aquí el caricaturista es como esas paradojas de la vida, ¿cierto? Que las personas siempre están en la ambivalencia y nunca están contentas con lo que quieren y solamente se dan cuenta que lo que pierden es valioso, que lo que tenían era muy valioso una vez que lo pierden y no lo pueden recuperar. Entonces pienso que eso es como la paradoja de esta caricatura. Lo otro, pues como ven, es un psiquiatra o un psicólogo más bien, con una rata, ¿cierto? Entonces le dice, háblame con Franquesa Jiménez. Después de 6 meses de tratamiento con benzodiazepinas, ¿cómo se siente con ellas? ¿Cierto? Más adelante quisiera que me contaran aquellas personas que han tomado benzodiazepinas, si se sienten como lo muestra aquí la caricatura. Lo otro, entonces, es entrando al psiquiatra, le dice el psiquiatra al paciente, adelante, lleve su trastorno hasta con un 25% de descuento. Eso muestra como para mí el mercantilismo que ha estado llegando toda esta sociedad con respecto a lo que es la salud, que lo estamos viendo perfectamente en esta pandemia, ¿cierto? Donde vemos que es toda
un mercantilismo muy fuerte, no solamente a nivel de salud mental, y como la necesidad que se tiene de hacer una revisión de realmente cómo es los sistemas de salud en los diferentes países. Este otro, pues, en un fondo muy psicodélico, ¿cierto? Se ve a Caperucita Roja, o sea, diciendo, ya llevo 8 hongos y aún no se me aparece el lobo que habla, ¿cierto? Pero está en una traba la más berrionda del mundo, como queriendo decir que no reconoce sus propias condiciones, ¿cierto? Muy bien. Este otro es Lucifer, y dice, veo que las relaciones con su padre son bastante tensas, pero ¿por qué asegura que quiere deshacerse de usted para siempre? ¿Cierto? Entonces esta paradoja aquí lo que muestra es precisamente cómo son las situaciones familiares. Hoy vamos a ver la película donde vemos una situación similar, las situaciones familiares que son muy parecidas a la situación que dice la Biblia pues sobre Dios Padre y su hijo predilecto que en su momento se llamó Luzbel y luego se convirtió en Lucifer. Muy bien. La otra es un tipo tratando de suicidar y dice Juan desesperado decidió quitarse la vida porque las cosas nunca le salían como se las proponía. Sencillo, el tipo no se va a morir ahorcado sino aplastado. Muy bien. Otro es un corazón todo roto, ¿cierto? Entonces es digamos, el constante pelea, conflicto que existe entre el corazón y el cerebro, ¿cierto? Entonces donde dice que en caso de emergencia rompa el vidrio, como quien dice cuando tengas el corazón roto, métele racionamiento o cerebro a eso que te está sucediendo. La otra es sobre la pena, ¿cierto? Los responsables del desfalco de la salud recibirán 10 años de afiliación a una EPS, ¿cierto? Pura sorna y pues puro sarcasmo muy fuerte. La otra es, como se ven, son puros estudiantes intelectuales, digamos, de la generación millennial. Entonces, vemos la paradoja del ser diferente, el que se mira diferente, y en este momento los diferentes son las personas que hace una generación eran los normales, ¿cierto? Entonces, te fijas, Martínez, un momento que sin gafas no escucho. ¿Te fijaste, Martínez? No tiene BlackBerry, ni iPhone, ni iPad, ni Facebook, ni Twitter. Y pues está leyendo un periódico. Es que tipo más excéntrico, ¿cierto? ¿Cómo cambia la vida? El otro es un juez, hablando sobre una condena. Entonces, bueno, esa ya la habíamos repetido. Esta ya está repetida. Bueno, ya creo que está en un momento. Ya. Sentimiento de culpa. Los mejores libros de autoayuda son los que no se leen. Y eso es, pues, hablando, yo no sé cuánto, yo, sinceramente, no tengo creo que 2 libros y mucho de autoayuda, pero sabemos que eso es digamos, un boom últimamente, empezando con autores muy reconocidos como Deepak Chopra y Rizzo y muchos otros, pero otros donde digamos que no tienen la seriedad suficiente. Entonces, eso han hecho, ahora hay mucho coaching, mucho coach y muchos, digamos, eh, corrientes de autoayuda. Y bueno, mucha gente los consume, pero ¿cuántos de ellos lo leen? Este creo que es el último que tenemos y es, tenía un problema de identidades y en vez de ponerme un profesor de trigonometría, me dieron drogas antipsicóticas, ¿cierto? Entonces es como los términos se tergiversan, ¿cierto? Y esto afecta definitivamente pues muchos diagnósticos, muchos trastornos. Ah, bueno, sí, tengo una más y es esta de un muerto, de una persona que están velando y tenía más de 2000 amigos en Facebook
me esperaba una reunión más grande donde solamente van dos personas allegadas y los dos que dirigen el sepelio. Listo. Esa es como la paradoja de la vida actual, donde estamos llenos de personas en las redes sociales, pero nuestra vida real estamos más solos cada vez. Bueno, estos son como todos los que habíamos presentado. Yo quisiera que discutiéramos sobre ellos. Claudia, si tienes algún comentario, alguna cosa que aportar. Sí, como estas caricaturas de Papeto lo que hacen es ponernos a reflexionar sobre la situación social de las personas que hemos atravesado por crisis de salud mental. Entonces, Papeto es un caricaturista colombiano, manizalita. Yo estoy en contacto con él varios meses. No lo conocí nunca personalmente, solo por teléfono y por correo. Ahora vive en Canadá y entonces es muy bonito ver cómo Papeto se interesa mucho por la salud y por el bienestar mental y por el trato, sobre todo el trato social y el trato a nivel psiquiátrico que, que tenemos las personas que hemos sido diagnosticadas. Es muy interesante ver cómo él siempre pone relevancia en lo subjetivo de la persona que nos diagnostica, cómo pone siempre ahí al psiquiatra en una condición de desconocimiento total de las personas que hemos atravesado por crisis de salud mental y lo muestra de una manera graciosa y muy reflexiva. Quisiera saber quién tiene algún comentario de algunas de las caricaturas, si les llamó la atención alguna de ellas. No, que también en todas estas caricaturas y en todos esos chistes que escuchamos sobre salud mental, vemos que dicen la verdad y es muy bueno porque dicen la verdad de una forma jocosa. Entonces así a veces esa verdad no nos hiere tanto como si la dijeran así de una forma directa y cruda. Yo quisiera, Claudia, con respecto a lo que tú mencionaste de Papeto y las caricaturas, lo que mencionó Julia. Y es muy importante darnos cuenta que buen humor no necesariamente uno tiene que estarse riendo constantemente, ¿cierto? O sea, la risa es la expresión, pero no es la única expresión del buen humor. Listo. Entonces uno no necesariamente pues tiene que hacer de payaso constantemente, porque cuando la risa es demasiado continua en una persona y demás, de pronto también puede ser tergiversada. No quiero decir pues que dejen de reírse, no. La otra cosa que dice Julia es, mira Julia, es que cuando a ti te ponen las caricaturas, cuando tú ves una película, cuando tú lees un libro y demás, y tú te identificas, ¿cierto? Eso te deja de doler. Eso es precisamente cuando tú permites que la situación, que puede ser dolorosa, molesta y demás, tú la ves como una situación espejo. Eso es lo que nosotros decimos reírse de sí mismo. No solamente tienes que burlarse, porque hay una gran diferencia entre reírse de sí mismo a burlarse de sí mismo, porque detrás de la burla siempre hay como una especie de ofensa, mientras que detrás de lo que tú dijiste, ¿cierto? Que se pone de una manera jocosa y tú te reflejas en ello, ¿cierto? ¿Qué permite? Permite precisamente eso, darte cuenta de que la situación se puede, digamos, bajarle la tensión y con toda seguridad que esa situación rápidamente se olvida, rápidamente cambia la situación. ¿Y eso en qué redunda? Redunda en una mayor autoestima, darse cuenta que las cosas, como hemos dicho aquí muchas veces, también pasan, darnos cuenta que otras personas sufren lo mismo de nosotros y tampoco se lo toman con la misma seriedad. Pero lo más importante es que nos convierte en personas con una mayor confianza,
porque uno confía más en uno a pesar del error. Porque es que cuando uno desconfía porque el error es una cosa muy grave, pero cuando uno, a pesar del error, ¿cierto? Viendo esa diferencia entre porque el error o a pesar del error, lo que uno hace es simplemente tiene más confianza en sí mismo, se critica menos y tiene un menor sentido de culpabilidad. Pues esa es como mi opinión, no sé si alguien tiene otro aporte que decir. Bueno, yo antes de darle el paso a otras personas que quieran dar su aporte, entonces, con la tarea que habíamos puesto ayer de, de compartir alguna anécdota personal, entonces tengo una para compartir. Eh, yo he estado 6 veces hospitalizada, una de ellas en el Hospital Mental de Bello. Bueno, pasó tiempo, pasaron por ahí 6 años y ya estando en Asovime con Marcela como presidenta, hubo un convenio entre Asovime y el Hospital Mental de Bello. Ah, bueno, entonces, ¿cómo llegamos hasta allá? Entonces yo, yo cogí el metro, luego cogí un bus, llegué hasta allá, pero llegué tarde porque no calculé bien el tiempo. Cuando llegué allá estaba Marcela, ay, ¿qué hubo? ¿Por qué llegaste tarde? Y yo, ay, no, es que me enredé viniendo. Yo sí había venido acá, pero me habían traído. Entonces ella se quedó mirándome, y claro, a mí me habían llevado en una ambulancia y yo nunca supe la ruta, a pesar de que estaba hospitalizada ya. Eso fue muy gracioso y ella pues le pareció muy divertido, a mí también, el hecho de que yo haya dicho que a mí me habían traído hasta el lomo. Y cuando estábamos ahí muertas de la risa, pues llegó la persona encargada de saludarnos y eso, y nos cogió en plena risa, casi no nos ubicamos, estábamos distraídas, entonces sí, fue una situación muy graciosa en ese momento. Le doy paso a alguien más por si quiere compartir alguna experiencia, algún hecho divertido que haya vivenciado. No, Juan Ramiro, tienes la palabra entonces. Bueno, veo que esto de la risa es algo muy serio, el buen humor es algo muy serio. Entonces, de pronto hoy se están sintiendo un poco cohibidos. Si es así, quisiera saber si están dispuestos a que vamos al otro tema que teníamos hoy, que es sobre el Cineforo, sobre la película que en Colombia se llamó como Los Juegos del Destino y en España se llamó Las Cosas Buenas de la Vida y en inglés se llama Silver Lining Playbook. Si alguien tiene algo que aportar o si no, damos, eh, como dicen los españoles, le echamos candela o le echamos mecha a lo de la película. ¿Tú qué dices, Claudia? Pues a mí sí me gustaría que alguien más participara dando su anécdota, su aporte. Ana Gil quiere participar, vamos a escuchar. Listo, Hola, perfecto. grupo. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos muy bien, Ana. Qué bueno, eso me alegra. Lamento pues haber llegado un poquito tarde, pero yo creo que es que en este cuento se le cruzan a uno todo el tiempo los horarios y a veces no es fácil coincidir, pero el tema de hoy me parece muy interesante porque yo era de esas personas que me tomaba todo muy en serio. O sea que me parecía hasta ridículo cuando alguien se reía de sí mismo, de otros, me daba rabia que me gozaran, no me gustaba que me pusieran en ridículo. Hasta que un día, no sé, imagino que el grupo de pronto conocerá el libro El nombre de la rosa, película igual, que nos fue llevando, o de hecho, digámoslo así, uno de los mensajes que tiene el libro y la película finalmente es que todo aquello que termine en la risa y en el buen humor termina siendo sospechoso, incluso para esa época muy compleja con el tema de la espiritualidad y de la fe. A quienes no hayan visto la película ni el libro, los invito, porque todo que ver con el tema de la risa, porque finalmente
hubo mucho, es decir, ha habido muchas épocas en la humanidad en que nos hemos tomado tan en serio que nos cuesta demasiado trabajo reírnos de otro y hasta de nosotros mismos, que yo siento que en una instancia termina siendo muy interesante esa capacidad de no tomarnos tan en serio y reírnos mucho de nuestras fallas, de nuestros errores, a veces de no vernos tan lindos en el espejo, a veces de no ser tan perfectos. Yo tuve un padre que me levantó en ese tema del perfeccionismo. A mi papá no le servía que yo le entregara exámenes de 4.2, 4.3, no, todo tenía que ser en 5. O sea, mi papá si no era cinqueado, no le servía absolutamente nada. Entonces eso fue generando en mí, ¿cierto? Una falsa creencia de que yo tenía que ser la niña muy perfecta y por lo tanto, pues siempre calificarme muy bien en todo y hay de aquel que se riera de cualquier situación personal. Con el tiempo he ido aprendiendo la fortaleza tan grande que tiene el hecho de poderse reír de uno mismo y bueno, jocosa y respetuosamente de otros. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a liberar tensión, a liberar estrés, a no tomarse a veces la vida tan en serio, porque no la tomamos a veces muy en serio y no es para tanto en ciertas circunstancias. Posiblemente hay capítulos muy complejos que nos cuesta trabajo pues llevar hacia adelante y obviamente no va a ser lo mismo estarme riendo de ciertos asuntos a de, no sé, un tema de muerte, un tema de enfermedad terminal o una situación como la de ahora. Pero no sé si lo observan que hasta en época de pandemia, sí, o sea, cuán importante es que nos manden esos mensajitos que hasta de la misma pandemia nos hace reír. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a liberar tensión, a bajar estrés, a estar un poquito más serenos, a ver la vida de otra manera, a volver a retomar el camino, a coger esperanza nuevamente. Y en el caso particular, vuelvo y lo digo a título personal, me ha servido mucho esa frasecita de las revistas Selecciones que nos tocó a algunos y posiblemente a otros más chiquitos no, que decía la risa, remedio infalible. Y yo me la he venido tomando muy en serio. Es decir, cada vez que me puedo reír con cualquier circunstancia, me la aprovecho y me la gozo. Ese era mi aporte. Muchas gracias, compañeros, y quedo con ustedes. Gracias, Ana. Me parece muy bien. Y entonces yo les voy a hacer una propuesta para, como hoy ya tenemos el último Cineforum martes y el próximo domingo, que sería el último domingo que vamos a tener pues como continuo. Si quieren, hacemos un cineforo de una película que se trata precisamente sobre esto de la risa como remedio infalible, que es de un médico, es un médico que todavía vive, es real, es una película muy, muy bacana de ver y se trata precisamente de cómo el médico que revolucionó muchos sectores de la medicina, sobre todo la atención, de la atención a los enfermos terminales en hospitales en los Estados Unidos. La película se llama Patch Adams, es una película por ahí del 95, que es con Robin Williams, y es una película que vale la pena ver sobre el tema. Si quieren, les mando el link, la vemos y el domingo la discutimos, ¿les parece? Como, espero que me digan. Julia, sigues tú. Gracias. Gracias, Juan Ramiro. Bueno, encontré un escritico como muy concreto y clarito que dice: ¿qué nos pasa al reír? Cura la depresión, el estrés y la angustia. Limpia y ventila los pulmones. Oxigena el cerebro y el cuerpo. Regulariza el pulso cardíaco. Relaja los músculos tensos. Disminuye la presión arterial de la sangre. Ayuda a quemar calorías. Se segregan endorfinas. Incrementa la confianza en uno mismo. Potencia la creatividad. Alivia el insomnio y ayuda a eliminar pensamientos negativos. Mire tantas cositas que encontramos en este pequeño párrafo. Muy bien. Julia, y ayer, no sé si se acuerdan que yo les dije que les mandaba 2 videos acerca de cómo
incentivar pues como técnicas de cómo incentivar en uno el buen humor y la empatía en las personas y demás. No sé si lo vieron. Entonces, digamos que nosotros por naturaleza, por carácter y demás, de pronto podemos ser taciturnos, melancólicos, pero eso no quiere decir que nosotros no lo podamos combatir y lograr, como dijo Ana, traer a nuestra vida ese otro lado simpático, amable, risueño, agradable, que todos tenemos, pero que algunos por unas circunstancias u otras simplemente lo desechamos de nuestra vida. Entonces, quisiera ver si tuvieron acceso al video, si lo pudieron ver y si no, para que lo vean. ¿Alguien lo vio? Bueno, ok. ¿Y cómo te pareció Julia? ¿Cómo te pareció Julia? Agrego el video. Bien, buenas tardes a todos. ¿Qué hubo, Julia? Me alegro saludarlos. Sí, sí vi el de Will Smith, sí lo vi. Sí, ahí da unos tips muy, que me parecen muy buenos, pero es como también de práctica, ¿cierto? De Sí, sí. no ser, me gustó es que hay que tratar es de ser auténticos, no por ser carismático porque yo querer serlo, ¿no? Sino ser auténtico. Gracias. Sí, tienes razón. Eso cuando uno es demasiado fingido y demás, antes choca. En eso tienes razón, pero si te das cuenta, lo de Will Smith es algo que él ha trabajado, ¿cierto? Es algo que él ha descubierto y tiene pues asesores de imagen y demás, y es algo que él ha trabajado y eso lo lleva pues a ser una de las personalidades más importantes en la industria del entretenimiento en el mundo, ¿cierto? Entonces, eso la buena noticia es que también lo podemos trabajar, ¿cierto? Entonces, para que no nos sintamos mal. Y Ana Gil nos contó que ella, sin llegar a ser Will Smith, pues lo ha hecho. Y eso le ha traído muchos beneficios en su vida. Entonces, eso es como la buena noticia que me parece importante. ¿Alguien más tiene algún aporte? No, bueno. Entonces, vamos a la película. ¿Algunos de ustedes vio la película? Les cuento, les hago una reseña. ¿Cómo fue la historia aquí? ¿Alguien la vio? Bueno, yo les voy a contar la película y les invito de todas maneras a quien no la hayan visto que la vean y la van a ver con un ojo diferente a como la hubieran visto, eh, eh, como si lo hubieran visto de todas maneras. A ver, esta película se llama en inglés The Silver Lining Book Play. Silver Lining en inglés es como un dicho, sobre todo en Estados Unidos, más que en Inglaterra o en otros países. En Estados Unidos significa como el lado bueno de las cosas. Mejor dicho, nosotros tenemos el mismo dicho en Colombia y es no hay mal que por bien no venga, ¿cierto? Entonces es como esa capacidad de nosotros ver cuando algo malo no sucede, darnos cuenta que siempre hay algo bueno que va a suceder. Entonces les voy a hacer una pequeña reseña de la película, luego le hago la hipnosis y les voy a hacer unos comentarios sobre la película y quiero que ustedes recapaciten conmigo algunas cosas que yo me he pillado de esta película. Bueno, esta película es una película dirigida por un director que se llama David Russell. Es un director que ha tenido, sobre todo en los años 90, tuvo unas 4 o 5 películas importantes, todas fueron nominadas a los Óscares. Entonces el tipo se convirtió en alguien muy importante dentro de los Estados Unidos, dentro de Hollywood. La película fue producida por Harvey Weinstein, que fue el que lo metieron hace poco a la cárcel porque le encontraron que el tipo hacía mucho
como acoso a las actrices en Hollywood y se creó el movimiento Me Too en todo el mundo y el tipo pues se aprovechaba de esta situación, pero no vamos a hablar de esa situación, sino que la característica de este señor es que él producía películas, pero eran películas para vender, películas muy comerciales, ¿cierto? No por eso eran películas de mala calidad, de hecho, él fue el que produjo la película The Good Will Hunting, ¿cierto? Es el mismo productor. Entonces, es un cine comercial, pero un cine comercial, digamos, con algo de contenido y buen cine. Listo, muy bien. La película tuvo muchísimas nominaciones a muchísimos premios en muchos festivales y en Estados Unidos, en los Golden Globe, en los Óscares, en los BAFTA en Inglaterra, en Canadá, bueno, en muchos países, y es una de las pocas películas que ha tenido en la historia de Hollywood que los 4 actores principales hayan sido nominados al Oscar, ¿cierto? Allí están Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Jackie Weaver y Robert De Niro. Son los 4 actores principales, pues 2 principales y 2 de reparto que son nominados. Y Jennifer Lawrence con esa película se ganó todos los premios en todos los festivales y grandes premios donde fue nominada. Esto hace de Jennifer Lawrence que se convierta en una mega estrella pues ya en el mundo y hace un papel impresionante. La película fue lanzada en el 2012 y fue nominada a los Óscares en el 2013. Básicamente pues es como allí la película, la reseña, pero entonces en la hipnosis podemos decir lo siguiente: la película empieza con Bradley Cooper, no, la película empieza mostrándonos en el título que la primera escena sucede en un hospital psiquiátrico en Baltimore, en los Estados Unidos. Entonces de entrada ya nos están diciendo que es una película que va a tratar sobre, digamos, trastornos emocionales y trastornos psíquicos. Y de eso se basa la película. La película es una comedia romántica muy bien elaborada y se trata sobre eso. Bradley Cooper es un tipo que ha sido liberado, digamos que lo dan de alta del hospital después de haber estado 8 meses en el hospital por un suceso que él tuvo, que enseguida les cuento que fue, que él tuvo, donde tuvo, digamos, una lebrestada, pues atacó a una persona y lo llevan, el juez decide que como él atacó a esta persona, entonces que él tenía que, pues para no irse para la cárcel, lo mandan al hospital psiquiátrico porque un psiquiatra lo diagnosticó que era bipolar. Listo. Entonces, después de 8 meses, la mamá de él es un tipo por ahí de unos 35 años, la mamá va por él al hospital y lo saca, y entonces allí nos damos cuenta que él, cuando va en el carro, ha perdido todo, y cuando dice ha perdido todo, ha perdido la mujer, la casa, el trabajo y demás, y le toca irse a vivir con su papá y su mamá. Listo. Entonces, aquí en la película nos van perfilando. Yo siempre le he dicho que una de las formas de uno ver el cine es que en la mayoría de las películas, en los 4 o 5 primeros minutos, nos muestran los personajes principales de toda la historia, ¿cierto? Entonces en la película nos muestran a la mamá, pues a Bradley Cooper, a la mamá, luego nos muestran a un compañero de él que se vuela, que es un magnífico actor chistoso, no me acuerdo el nombre en este momento, que es negro, que se ha escapado del hospital, se lo pillan y lo devuelven a la otra, le toca a la mamá devolverse para llevarlo otra vez al hospital. Entonces allí nos muestran
que hay una relación muy estrecha entre la mamá y el hijo y que la mamá tiene una personalidad, digamos, muy compasiva, muy paternalista, ¿cierto? Porque la mamá habla allí que ella se comprometió con el juez a que ella cuidaba al hijo para que lo dejara salir del hospital. Entonces el hijo sale y cuando sale el hijo llega a la casa y se encuentran con el papá que es Robert De Niro, haciendo para mí el mejor papel que ha hecho Robert De Niro en los últimos, pues aparte de el Toro Salvaje y Taxi Driver, para mí es el mejor papel que ha hecho Robert De Niro y muestra que el papá no se había dado cuenta que al hijo lo habían soltado y entonces pues empiezan a mostrar una molestia del papá con el hijo y con la mamá porque el hijo está en la casa y él no sabía esto, ¿cierto? Allí nos perfilan tres personas muy importantes. A Bradley Cooper o a Pat Solontano, que es bipolar, a la mamá que tiene todos los problemas que tienen nuestras mamás, digamos, aquí, que son permisivas, sumisas y demás, y al papá, que es Pat Solontano Jr., es senior, y este señor nos muestra que en varias acciones que él tiene, que él es obsesivo compulsivo y tiene más rayones que el hijo, tiene pues todos los problemas y el papá es un señor completamente, eh, digamos, pues también está sin trabajo, nunca ha trabajado, es jugador, apostador y es fanático de un equipo de fútbol, es bastante sarcástico, ¿cierto? Entonces es una persona también con bastantes problemas. Allí vemos pues que este señor se va y cuando llegan a la casa nos damos cuenta que es que Pat, o sea, Bradley Cooper, lo llevan al hospital porque él ataca a el amante. Oigan, pues que esto vamos a conversar después. Él ataca al amante de su mujer cuando él llega a su casa esperando encontrar a su mujer, de la cual él está profundamente enamorado y sigue profundamente enamorado, y se los encuentra en el baño a su mujer con el amante y casi lo mata. Al tipo se lo llevan al hospital, ¿cierto? Porque tiene un ataque de ira al encontrar, gracias Juan Camilo, de eso vamos a hablar enseguida. Entonces, se lo llevan al hospital y demás. Listo. Pero entonces él allí manifiesta que él regresa porque él quiere reconquistar a su mujer porque está completamente enamorado y él tiene la idea en la cabeza de que su mujer también está enamorada. Un dato muy importante es que los tres son profesores en la misma escuela, entonces él sale y dice que él quiere reconquistar a su mujer y el papá le dice que deje de ser bobo, palabras más, palabras menos, que su mujer ya se había ido, ya había vendido la casa y que ya no tenía interés en él. Y entonces él no quiere creer en eso. Entonces él se somete a leer todos los libros, porque su mujer es profesora de literatura, a leerse todos los libros, que son los libros que ella da en sus clases de literatura, para él estar, digamos, al nivel de su mujer. Y hay varias escenas donde él se encuentra con personas y las personas empiezan a rechazarlo. Entonces aquí vemos algo muy importante, otra cosa que vamos a hablar, ya son dos cosas que vamos a hablar más allá de la película, y es esa figura de las personas que porque son diagnosticadas o tienen algún tipo, digamos, de trastorno, son excluidas socialmente. Listo. Allí nos damos cuenta que el tipo, inclusive, los vecinos mandan a que el tipo sea vigilado por un oficial de policía, el cual varias veces va a la casa y lo busca. Muy bien. Al otro día el tipo estará allí, por la noche él se está leyendo, se lee Adiós a las armas de Hemingway
y entonces lo termina a las 4 de la mañana, no le gusta el final del libro, se pone furioso, mostrando pues su incapacidad de manejo de sus crisis, y va a las 4 de la mañana donde su papá y su mamá a quejarse de que el libro no le gustó, tiene una discusión con el papá y nos damos cuenta allí que él había decidido no tomar la droga, o sea que él no le gustaba la medicación. Luego al otro día el tipo sale a trotar porque en vez de la medicación quiere hacer mucho ejercicio, entonces él sale a trotar. Esto hace que pues, el ejercicio que él había hecho durante estos meses hace que él esté más delgado, y en su trote se encuentra a un amigo que es su gran amigo, que está casado con una persona, y esta pareja eran muy amigos de su ex esposa, que se llama Nikki, y entonces el amigo le pide disculpas por no haber ido a visitarlo al hospital. Otra cuestión de la exclusión social, ¿cierto? Entonces, Pat lo invitan a que vaya a comer por la noche, y él pues con muchos problemas dice que sí, y entonces empiezan a perfilarse otras dos personas. Esa noche él a la casa de Pat, de sus amigos, y al entrar a la casa ellos tienen un bebé pequeño y nos muestran dos personas completamente arribistas. La mujer tiene al marido, inclusive hace una expresión de que lo tiene en el cuello, porque ella es una persona, y lo dice en la película, que ella lo que más le gusta es mantener su casa pues a todo dar, con todo lo último de los gadgets y todas las artefactos que existen, y lo muestran y habla, y allí nos damos cuenta también de dos personalidades en conflicto, ¿cierto? Con muchos, digamos, algunos trastornos. Seguida les voy a contar, y siempre les voy a contar trastornos, y ya les voy a decir por qué. Cuando están allí en la cena, llega la hermana menor de la esposa pues de la pareja allí, que es la amiga de la ex esposa de Pat, el protagonista, y es Jennifer Lawrence. Esto es muy importante decirlo porque Jennifer Lawrence en ese momento cuando filmó la película, tiene 20, 21 años, y hace un papel de una mujer por ahí de unos 30 años, y lo hace maravillosamente, y esto hace pues que por eso haya sido ganadora del Oscar. Es una niña en la vida real muy joven, que hace un papel dramático, jocoso, porque también es muy simpático el papel, pero lo hace de una manera maravillosa, y hace pues que gane el Oscar. Allí se conocen, nos damos cuenta que ella también acaba de pasar por una situación muy molesta, acaba de ser viuda, y entonces ella está como muy resentida con todo el mundo, y por un comentario de su esposa decide irse, y Pat la acompaña. Ella en la película la llama Jennifer, entonces la acompaña y se van, y en el caminar de la película nos damos cuenta que ella es una mujer, digamos, ninfomaníaca. Busca a través y ella misma lo dice que ella es una zorra, eh, pero manifiesta que no quiere dejar de ser zorra, ¿cierto? Que a ella le gusta esa situación, y le manifiesta a Pat que pueden entrar a tener sexo, y entonces él le dice que no, que porque él todavía está casado y que no va a permitir pues que por tener relaciones con ella eh, se le cambie pues esa motivación tan grande que él tiene. Todo esto sucede, al final se crea, pues en mitad de la película se crea una necesidad de Pat de poderse acercar a su mujer, pero él no se puede acercar porque tiene una restricción de acercarse a ella. Entonces, Jennifer le dice a él que ella lo puede ayudar a que se acerque a ella, de entregarle una carta a ella para que ella se dé cuenta que él ha cambiado, que ella está en control de sus, digamos, sus conflictos y sus crisis, que él es una persona nueva y que le puede dar una oportunidad. Entonces ella le dice que le lleva la carta,
siempre y cuando él participa con ella en un concurso de danza, de ballroom, que se va a efectuar unas semanas después en un hotel, pero él no sabe bailar, entonces le dice que cómo se le ocurre. Entonces, bueno, hay un medio chantaje ahí, entonces él accede con tal de poder entregarle la carta, y entonces allí suceden algunas escenas jocosas, ellos tratando de bailar, entra Chris Tucker, que es el negro, en un momento que también se vuela y le enseña a bailar, pero a bailar como los negros, no como el ballroom, la danza pues de concurso, y allí suceden muchas cosas y siempre se nos manifiesta que Pat está completamente enamorado de su esposa y inclusive hasta tiene una cita con Jennifer, pero cuando van a la cita, en vez de ir a comer formalmente en el restaurante, pide una granola con pasas para que ella sienta que él no está en una cita con ella, una cita formal. Y entonces allí se da una situación muy importante porque Jennifer le manifiesta a él que tuvo relaciones sexuales con todos los compañeros de la oficina después de que su marido se muere, y le cuenta que su marido era un oficial de policía que por ayudar a una persona se va a cambiar la llanta de un carro, se baja, ayudarle a cambiar la llanta del carro y pasa otro carro, se lo lleva por delante y lo mata. Entonces ella en su dolor y demás se dedica a tener sexo con todas las personas que se encuentran a su alrededor, con hombres y mujeres. Para ella el sexo es más una catarsis que cualquier otra cosa. Ellos finalmente no tienen sexo, todo el mundo se opone a esta cosa en medio de toda esta pandemia que sucede entre ellos dos. Hay también la figura de su papá y su relación con él, que está simbolizada en el momento que él llega a la casa. Hay una fotografía colgada en la pared, que es una fotografía de su hermano, y la fotografía de él está puesta en el piso. Entonces eso, el director de la película lo que nos quiere mostrar es cómo son esas relaciones, y en esa escena donde él por primera vez se encuentra con el papá, que ya les dije que muestra que es un obsesivo compulsivo, ¿cierto? Muy, muy fuerte. Nos damos cuenta que el papá apuesta muy fuerte, y entonces también aquí hay 4 historias. Está la historia de Pat por conquistar a su mujer y todo el manejo que él tiene de sus crisis y, digamos, su trastorno. Está la historia de amor de él con Jennifer, está la historia de una apuesta que hace el papá y está la historia del baile. Listo. Entonces, la película nos van mostrando toda la trama, y la película viene a tener, digamos, el primer desenlace de todo el nudo de esas 4 historias. Se hace cuando nos muestran por primera vez la escena que es muy al principio de la película, la escena de él donde ataca al esposo, perdón, al amante de su mujer. Allí nos empiezan a desenredar toda la escena, toda la historia de la película, pero la película nos lleva al final que hay una apuesta donde el papá pierde todo el dinero. Como está sin trabajo, él está apostando dinero en el fútbol para él tener dinero para montar un restaurante. Y la apuesta con un amigo y pierde todo el dinero, y allí viene el otro nudo, y es un momento en que Pat, por alguna razón que es anecdótica, no va a un momento a hacer ensayos con Jennifer de baile, y entonces Jennifer va a la casa de él y se encuentra que están todo el barrio, está el papá, la mamá, los amigos, el hermano, todo el mundo están allí peleando porque perdió el papá la apuesta, porque el papá tenía a Pat como amuleto. Entonces cada vez que Pat estaba al lado del papá o iba a fútbol por el papá, porque el papá
no podía ir al estadio porque ya había sido sancionado, porque también era muy peleador, era muy violento, entonces tenía prohibido ir al estadio de por vida. Entonces, cuando se da cuenta que él no entra al partido de fútbol y que pierde el equipo, entonces le echa la culpa, pero en ese momento llega Jennifer y hay el segundo nudo, porque Jenny se muestra que ella conoce mucho de fútbol y les demuestra a ellos que cada vez que ella está con Pat, gana el equipo. Entonces, hace que el papá se sienta, digamos, empático con Jennifer y decide que sí, que hacen algo. Entonces Jennifer, pero él ya perdió toda la plata, entonces Jennifer muy hábilmente logra que el tipo que había apostado y le había ganado al papá volviera a apostar y en un juego que se hacía el 28 de diciembre, el mismo día que iba a ser el concurso de baile, y de esta manera obligó a Pat a que él fuera al baile, ¿cierto? Y que se hiciera, y que la apuesta fuera una apuesta doble, que fuera porque el equipo de las Águilas, que es donde es fanático el papá, ganara y que ellos no ganaran en el baile, sino que ellos al menos tuvieran una calificación de 5/10. Si ganaban eso, entonces el otro apostador le tenía que devolver la plata al papá para él, pues, eh, perderlo, ganar la apuesta que había perdido. Todo esto sucede y allí nos vamos dando cuenta de otras cosas que, para no hacerlo más largo, nos lleva a que ahí está el otro nudo y pero Pat decide que él no quiere ir a al baile, a participar con ella, porque pelea con ella. Entonces la forma de ella decirle que sí tiene que ir es decirle que ella va a ir al concurso de baile. Entonces él decide ir, van al concurso de baile y mientras está sucediendo el concurso de baile, nos damos cuenta que el equipo del papá gana, pero resulta que Nikki, que es la esposa de Pat, sí va con la hermana de Jennifer, sí va al hotel donde es el concurso y Pat la ve, pero Jennifer también la ve porque Jennifer le había mentido a Pat que ella iba a ir. Ella escribe una carta simulando que había sido Nikki que había entregado la carta y entonces ella no esperaba que Nikki estuviera en el concurso y era porque ella ya estaba enamorada de Pat, pero Pat no estaba enamorado de ella. Entonces, cuando ella ve que está Nikki, ella es la que decide que no participa en el baile. Y lo que nos damos cuenta también es que ella tiene mucho miedo de participar, no solamente porque puede perder a Nick, sino porque los que van al concurso son profesionales y ellos dos son menos que aficionados. De hecho, pues son pésimos bailarines. Entonces, lo que sucede allí es que finalmente ellos participan, lo hacen de una manera muy mala, pésima, pésima, de veras que uno se siente hasta con pena ajena, pero sin embargo logran tener la calificación de 5, ganan la apuesta. Entonces, cuando ganan la apuesta, Bradley o Pat se acerca a Nikki, se va donde Nikki y le dice algo al oído. Esto lo ve Jennifer y cuando lo ve Jennifer que le dice algo al oído, entonces ella supone que de una vez ya se hacen, arreglan sus malos entendidos Pat y Nikki y ella coge y se va del hotel, ¿cierto? Cuando esto sucede, Pat deja de decirle algo al oído a Nikki, se devuelve, se encuentra con el papá y pregunta dónde está Jennifer. Y el papá le dice que salió y le dice algo muy importante. Le dice que cuando la vida le presenta una oportunidad la tiene que agarrar. Entonces que vaya por ella. Entonces va por Jennifer, la alcanza, le dice que él estaba enamorado de ella a través de una carta que él escribió y le pide que vuelva con él
Y entonces la película termina con que ellos los muestran a toda la familia en la casa viendo un partido y están ya pues todos los protagonistas, a excepción de Nikki, que es la ex esposa, están todos los protagonistas en la casa de Pat y de los papás de Pat y finalmente Jennifer y Pat están juntos. Allí hay dos cosas muy importantes que les digo. La palabra que le dice el papá al hijo es que le dice que la vida da señales. Y durante toda la película, Pat habla que él está buscando las señales para entender cómo va a ser para localizar a Nicky, para volverse a ser amigo de Nicky. Él siempre está hablando de señales, señales, señales. Y la película se llama Silver Lining Bookplay. Eso quiere decir el libro de juego de los males que no hay, de los males que, de lo que no hay mal que por bien no venga, ¿cierto? Eso es como la traducción no literal, sino la traducción pues de significado, ¿cierto? Entonces la película es eso, de que no hay mal que por bien no venga, diciendo pues que todas las enfermedades, todas estas cuestiones, alguna cosa al final va a traer, ¿cierto? Entonces es muy importante varias cosas aquí. Lo importante aquí es que el director, David O. Russell, es uno de los mejores directores de actores que hay en este momento en los Estados Unidos. O sea, el tipo coge a todos los actores que son todos magníficos actores, pero los lleva a un nivel impresionante. Entonces, a cada uno de los actores los pone, a cada uno de los personajes los pone con patologías o trastornos psicológicos y mentales muy fuertes y los sabe sacar muy bien, pero ni los pone escabrosos, pues, ni tampoco hace mofa de los trastornos psicológicos, sino que a todos, porque a todos, hasta los policías, los vecinos, todos son con alguna patología. Y en la película siempre están hablando de loco, 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 loco. Siempre están hablando de eso. ¿Qué quiere decir el actor con esto? El director con esto. El director pone los trastornos mentales al nivel de todo el mundo. Así, todos tenemos un trastorno psicológico. Pero el libro, esto también lo pone el escritor del libro, obviamente, él pone como que esos trastornos y todas las malas situaciones siempre tienen una cosa buena. Ese es el significado de la película. Y que nosotros lo que debemos hacer es buscar las señales para darnos cuenta de que eso suceda. Esa es la película hasta acá. Si alguien tiene algo que aportar, bienvenido, Juan Camilo. Juan Ramiro, no hay sonido. Juan Ramiro no tiene sonido. Ah, bueno, ¿hasta dónde me escucharon? ¿Quién me dice hasta dónde me escucharon? ¿Qué fue lo último que escucharon? ¿Me escucharon al final de la película? Bueno, si no me contestan es porque creo que está hasta el final de la película. Entonces,
Vamos a leerle vamos a decir dos cosas aquí. Juan Camilo dice que a él no le pareció extraño el ataque de Pat al esposo de Nicky, al amante de Nicky, que él hubiera hecho lo mismo. Y lo otro es que Juan Camilo dice que él como Ana también, cuando estaba en el colegio, había estado siempre buscando los 5, pero después se dio cuenta que no era necesario tener 5, sino que con un 4, un 3,5 era suficiente, y eso pues lo desestresaba bastante. Entonces yo quiero hacer dos comentarios aquí muy importantes en la película que Juan Camilo lo sacó a resaltar. Listo, muy bien. Démonos cuenta que en este momento nosotros estamos viviendo condiciones muy diferentes a lo que se vivieron hace muchos años, que ya nosotros no vivimos en una sociedad, todavía aquí en Colombia, en algunas otras partes, no vivimos en una sociedad machista, ¿cierto? Donde ya ciertas condiciones no son las que solían ser. Esto es muy importante porque si nos damos cuenta, a Pat le declaran que él es bipolar, no porque él lo sea, sino porque él atacó por celos al amante de su esposa. Listo. Entonces nos podemos dar cuenta de que aquí un trastorno mental puede ser una cuestión cultural más que realmente una patología. Esto es muy importante porque el tipo ataca al amante de su esposa por celos, y siempre desde la antigüedad los celos han sido considerados como un trastorno, pero no continuo, que a los que han sido o hemos sido diagnosticados bipolares nos dicen que es una condición de por vida. Entonces, fíjense, Nera, que muchas veces los diagnósticos se dan por cuestiones que son más culturales que reales, que están realmente afectando la mente. Esto es una cuestión muy importante, eso la literatura lo ha retratado desde Shakespeare en Otelo, hay 1000 obras literarias sobre eso. Entonces, esto es una cuestión que a mí me parece muy importante que nosotros resaltemos, ¿cierto? Y es, uno, que todos, en la película nos lo muestran así, todos somos susceptibles a tener algún tipo de rayadura o de trastorno y demás. Y dos, que muchas veces esos diagnósticos pueden ser cuestiones más culturales, ¿cierto?, que reales. Entonces yo quería preguntarles a los que vieron la película si estaban de acuerdo conmigo o no. Esto es algo que yo ya había discutido con alguien y no me dieron la razón, no me, no me quisieron dar la razón, porque si me dan la razón de que esto puede ser cultural, entonces se echa al piso una cantidad de ciencia o pseudociencia psiquiátrica acerca de algunas, digamos, trastornos psicológicos y mentales. Entonces, si alguien tiene algo que comentar, me gustaría que lo dijera. Dale, Blanca, sigue adelante. Sí, yo, Ramiro, también, pues no estoy de acuerdo contigo, porque para mí la agresividad que este hombre manejaba no es normal. Mire que él por nada tiraba los trastes, hacía cualquier cosa para desbocar toda su agresividad. Fuera de eso, pues él también tenía como muchos trastornos en el sueño, porque mire que 3 de la mañana, 4 de la mañana, ya estaba en la casa, ya estaba en el cuarto de sus padres, mostrando que no estaba durmiendo y desatando todo lo que él quería en ellos. Entonces, por esa razón, no estoy de acuerdo contigo. Perfecto, no, está muy bien. Yo no estoy diciendo que él no haya sido bipolar. De hecho, te hago la pregunta. ¿Cómo sentiste, Cecilia, la actuación del tipo representando a una persona bipolar? ¿Estás de acuerdo con él? ¿Lo viste sobreactuado? ¿Viste que le faltó? ¿Cómo te pareció eso? No, él representando ese papel me pareció excelente, un actor maravilloso, porque se le veía sus comportamientos como si de verdad pues tuviera esa bipolaridad, que para mí sí la tenía, para ti no, pero para mí sí. Sí, yo no he dicho que no es que él no fuera bipolar, sino que él fue
metido al hospital psiquiátrico por el juez, no porque fuera bipolar, sino porque atacó al marido, eso es lo que yo, al amante, eso es lo que yo te estoy queriendo decir, ¿cierto? Sí, entonces me pregunto yo, si una persona normal, a un tipo normal, ve a su mujer con el amante y lo ataca, entonces ¿es bipolar o son celos? Esa es como la dualidad donde yo quiero llegar allí. Yo no pongo en cuestión, es más, he dicho que el director pone a todos los actores, si te fijas bien, Cecilia, cada una de las actuaciones que son excelentes. A mí la película no me gustó mucho como tal, me parece que el final fue un poco flojo, ¿cierto? Pero las actuaciones de las personas sobre las patologías y trastornos son muy bien retratadas, no son caricaturescas, no son burlonas, no son sobreactuadas, sino que están como en su propia dimensión. Entonces, no sé si tú también lograste identificar la serie de trastornos que otros personajes tenían allí en la película. ¿Tú qué piensas? Pues bueno, o sea, el comportamiento que él tuvo frente a cuando agredió al amante de su esposa, pues me parece muy normal, porque en ese momento fue algo pues que lo cogió así de sorpresa y dele. Pero ya el comportamiento que él tenía en su casa sí era más pues de más desfasado. Además de eso, otra cosa pues que me gustó mucho como se mostraba ahí, pues ese trastorno bipolar que a veces da por esa obsesión que él tenía por esa mujer, es que era increíble, como cuando escuchaba la canción de su boda, como cuando él fue a buscar también un video de su boda y no lo encontró, cómo se exaltaba, cómo cambiaba su actitud, y esa obsesión era lo que en realidad no lo dejaba a él ver otras oportunidades que la vida le presentaba. A nosotros también muchas veces nos pasa eso, nos obsesionamos tanto con algo que no vemos otras oportunidades. Muchas gracias. Bueno, no, perfecto. Entonces eso era lo que yo quería, pues, como resaltar de la película, que en la mayoría de los reseñas o críticas cinematográficas que uno lee por ahí, no sacan, pues no destacan esas dos cosas, ¿cierto? Que el director pone a todos, porque hasta el policía, al peladito que va a tomarle las fotografías, a todo el mundo los muestra con algún tipo de obsesión, a todos, todo el mundo, queriéndonos decir que todos tenemos una rayadura, ¿cierto? Entonces que en ese caso casi que el normal es el que es el loco, ¿cierto? En una sociedad como la que vivimos, el normal podría ser considerado loco. Eso es un punto. Y el otro, que algunas veces los diagnósticos pueden ser, en este caso, el diagnóstico es acertado, pero el encierro de él no fue porque él hubiera atacado, porque si hubiera sido porque él fue violento, se lo llevan para la cárcel, no para el hospital, ¿cierto? Entonces es como muchas veces pueden haber ciertas tergiversaciones de los diagnósticos, ¿cierto? Que de alguna manera nos pueden afectar. Eso era como lo que quería destacar. Esto es lo que tengo para decir sobre la película. No sé qué más quieren decir ustedes. Bueno, mil gracias por esto. Les voy a poner el link de la próxima película, que es precisamente cómo la risa sirve para curar. Entonces yo los pongo para que vean la película y de pronto hablo con Claudia si la vemos este domingo o dentro del domingo en 8, la vemos y la discutimos. Listo. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, sí, me parece que la idea de hacer la película el domingo es buena porque ya nos vamos acostumbrando a las nuevas dinámicas de estos GPI. Te agradezco muchísimo, Juan Ramiro, por tu tiempo, por tu disposición, por buscar una película que nos pueda servir para mejorar nuestro bienestar mental. Quisiera saber cómo te sentiste. No, a mí me parece bien, me parece pues que es muy rico. Tú sabes que cuando uno enseña o habla, aprende, ¿cierto? Y volver a ver las películas para mí es muy importante.
sobre todo porque les veo otras dimensiones, ¿cierto? Y como te has dado cuenta, siempre que hemos hablado hemos buscado películas que tengan algún tipo de significado para nuestras condiciones, ¿cierto? Y esta película, pues yo no la había querido traer al principio porque no había visto cómo la encajábamos, ¿cierto? Pero me pareció que ya era oportuna y creo que es una película, sin yo considerarla, vuelvo y digo, sin considerarla una gran película, sí es una película que tiene muchas cosas que nosotros podemos ver. Dicen que el libro es muchísimo mejor que la película, yo no lo he leído, pero me parece que vuelve muy humano, muy humano. Lo que me gusta es que vuelve muy humano como las condiciones mentales de las personas, ¿cierto? Los trastornos de las condiciones me parece muy humano, entonces eso me gusta mucho porque nos permite vernos reflejados en ello. Como dijo Julia, pues ahora, de alguna manera uno se siente reflejado en ello y me gusta. De nuevo, muchas gracias. Qué bueno que tu exposición siempre esté al servicio de nosotros como ASOBIN y que en este GPS se ha reflejado todo tu esfuerzo. A los demás los esperamos mañana. Recuerden que en adelante solo vamos a tener GPS viernes, sábado y domingo. Entonces mañana será nuestro último viernes de GPS, por lo menos por esta temporada de cuidado en casa. Un abrazo para todos y qué bueno que su presencia haya estado con nosotros, lo que sea de manera virtual. Que tengamos una feliz hasta mañana a las 12. Gracias a todos. Hasta luego.